Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. El templo que nació de la montaña, la hazaña inimaginable de Kailasa. Antes de que los mapas tuvieran fronteras definidas y antes de que la historia aprendiera a escribirse a sí misma. Con fechas exactas, la tierra del subcontinente indio ya respiraba mitos. El aire estaba cargado de polvo dorado y de relatos transmitidos al calor de las hogueras. Allí, donde los monzones dibujaban ciclos eternos sobre la tierra roja y el sol nacía como una promesa ardiente cada mañana. La antigüedad no era pasado, era presencia. Las montañas no eran solo roca, eran testigos. Los ríos no eran solo agua, eran memoria en movimiento. Y en esa vastedad, el tiempo parecía no avanzar en línea recta, sino girar en espiral, como si cada generación caminara sobre las huellas invisibles de la anterior. En aquella India antigua, los dioses no habitaban en un cielo distante. Se deslizaban entre los árboles, danzaban en el fuego, susurraban en el viento. Cada piedra podía ser un altar. Cada colina, un santuario latente. El mundo visible era apenas una capa fina sobre una realidad más profunda, más vibrante, más sagrada. Y en medio de esa geografía donde lo humano y lo divino se entrelazaban, se alzaban los acantilados de las cuevas de Ellora, oscuros, imponentes, silenciosos como gigantes dormidos. Desde lejos, aquellos muros de basalto parecían inexpugnables. Una muralla natural formada por antiguas erupciones volcánicas, endurecida por milenios de sol y tormenta. Sus superficies abruptas, cortadas por sombras profundas, no prometían nada más que dureza. No invitaban al hombre a acercarse, lo desafiaban. Y, sin embargo, en sus entrañas latía un secreto que desafiaba la lógica y la imaginación. Porque allí, en el corazón mismo de la roca, alguien había decidido no construir sobre la montaña, sino penetrarla. No levantar columnas hacia el cielo, sino descender hacia el interior del mundo. Lo imposible no era que hubiera un templo en ese lugar. Lo imposible era la manera en que ese templo había nacido. No se trató de bloques transportados desde canteras lejanas. No hubo ensamblaje piedra sobre piedra. No hubo andamios que elevaran lentamente la estructura desde el suelo hacia arriba. La montaña no fue conquistada como se conquista una fortaleza. Fue transformada desde dentro, como si alguien hubiera visto, en la masa oscura del acantilado, la silueta de un santuario oculto y hubiera decidido liberarlo golpe a golpe. Imagina el primer día. El primer hombre que se aproximó a la pared de roca con un cincel en la mano. El primer golpe que rompió el silencio mineral. No era un acto pequeño. Era un desafío directo a la escala de la naturaleza. Frente a él no había ladrillos manejables ni planos detallados sobre pergamino. Había una pared maciza, dura, inmensa. Había incertidumbre. Había fe. El sonido del metal contra la piedra debió de ser seco, contundente. Un eco breve que se perdió en el aire caliente. Luego otro golpe. Y otro. Y otro más. Al principio, apenas cicatrices superficiales. Rasguños en la piel del acantilado.
Pero cada impacto era una declaración: la montaña no sería derribada, sería esculpida. Con el paso de los días, el eco comenzó a multiplicarse. No era un solo hombre. Eran decenas. Tal vez cientos. Martillos alzándose y cayendo al unísono. Chispas saltando bajo el sol. El polvo elevándose en nubes densas que se adherían a la piel sudorosa. El aire impregnado de un olor mineral, áspero, primitivo. Y ese sonido, constante, rítmico, casi ceremonial. Como un tambor de guerra, pero dirigido no contra un enemigo humano, sino contra la inercia misma de la materia. Los acantilados de Ellora, que durante milenios solo habían escuchado el silbido del viento y el canto distante de aves, comenzaron a vibrar con una nueva música. Un latido humano. Una determinación que no buscaba destruir la montaña, sino dialogar con ella. Cada golpe era una pregunta. Cada fragmento de roca desprendido, una respuesta. Pero lo verdaderamente asombroso no era la fuerza, sino la dirección. No se excavaba horizontalmente, como quien abre una cueva para refugiarse. No se avanzaba hacia el interior en línea recta. El proyecto desafiaba toda intuición constructiva, se excavaba hacia abajo. Desde lo alto del acantilado. La obra comenzó en la cima, donde el cielo toca la roca. Allí, en lugar de colocar la primera piedra de un cimiento, comenzaron a retirar la montaña misma. A despejarla. A vaciarla. A definir en negativo la forma de lo que aún no existía. Imagínalo, marcar con precisión los límites de un templo invisible, dibujarlo no sobre papel, sino sobre el vacío que aún debía ser creado. Un error de cálculo, una desviación mínima en el ángulo, y la visión entera se desplomaría. No habría posibilidad de añadir material para corregir fallas. Todo debía ser pensado antes de que el primer bloque cayera. La montaña no ofrecía segundas oportunidades. Y, sin embargo, alguien miró ese macizo oscuro y vio columnas donde otros veían masa compacta. Vio patios abiertos donde solo había superficie irregular. Vio escalinatas, santuarios, torres, puentes tallados en el aire. Vio un templo entero contenido dentro de la roca, esperando ser liberado. ¿Cómo se concibe una idea así? En una época sin grúas hidráulicas, sin explosivos controlados, sin láseres de medición. Con herramientas simples y una comprensión profunda de la piedra. Con la matemática grabada en la mente, no en dispositivos. Con la convicción de que el diseño no era un capricho humano, sino un reflejo de un orden cósmico. A medida que la excavación descendía, la montaña comenzó a revelar huecos donde antes había plenitud. La luz del sol empezó a penetrar en espacios recién nacidos. Las sombras adquirieron nuevas formas. Desde arriba, el vacío iba tomando contornos definidos. No era una caverna irregular, era una geometría precisa emergiendo en negativo. El polvo caía en cascadas doradas. Los bloques desprendidos eran arrastrados lejos, como si la propia tierra estuviera siendo podada para revelar una figura interna. Día tras día, año tras año, el nivel del suelo descendía, y la forma del templo se volvía más clara. Primero el perímetro. Luego los volúmenes principales. Después los detalles. El eco de los martillos se transformó en un murmullo permanente, casi hipnótico. Un sonido que debió de acompañar generaciones enteras. Hijos que heredaban la labor de sus padres. Maestros que transmitían proporciones sagradas como si fueran secretos iniciáticos. La obra no era de un solo hombre, ni de una sola vida. Era una voluntad colectiva extendida en el tiempo. Y mientras el mundo cambiaba afuera, imperios que crecían, rutas comerciales que se abrían, conflictos que surgían y se apagaban, en el corazón de Ellora continuaba la misma tarea paciente y monumental:
Extraer la montaña para revelar el templo. La pregunta comenzó a tomar forma incluso antes de que la obra estuviera completa. No solo entre quienes observaban desde lejos, sino entre quienes participaban en ella. ¿Cómo es posible excavar un templo hacia abajo? ¿Cómo imaginar cada columna suspendida en el aire antes de que el vacío exista? ¿Cómo mantener la alineación perfecta cuando el error no puede ocultarse ni repararse con facilidad? Cada nivel excavado era un acto de fe. Cada golpe era una apuesta contra el caos. La roca no era blanda ni complaciente. Era dura, resistente, indiferente al sueño humano. Y, sin embargo, cedía. No por debilidad, sino por persistencia. En las noches, cuando el trabajo se detenía y el calor del día se disipaba, la montaña recién herida debía de parecer distinta bajo la luz de la luna. Las sombras profundas insinuaban espacios que durante el día estaban llenos de actividad. El silencio regresaba, pero ya no era el mismo silencio ancestral. Estaba cargado de intención. De promesa. Con el tiempo, lo que había sido una pared maciza comenzó a parecer una estructura. Desde arriba, el vacío se convirtió en patio. Desde los bordes, emergieron formas reconocibles. La montaña ya no era solo montaña. Era arquitectura en proceso. Era una revelación en curso. Y así, en ese rincón del mundo antiguo, nació uno de los enigmas más audaces de la humanidad. No solo por su escala, ni por su belleza, sino por su método. Porque desafía la lógica intuitiva de la construcción. Porque invierte el orden natural de edificar. Porque convierte la ausencia en forma, el vacío en santuario. La montaña no fue destruida para levantar algo nuevo. Fue transformada desde dentro, como si el templo siempre hubiera estado allí, oculto bajo capas de basalto, esperando a que manos humanas lo liberaran. El misterio no radica únicamente en la magnitud del esfuerzo, sino en la claridad de la visión. Alguien, en algún momento, vio lo invisible. Vio el templo dentro de la roca. Y tuvo la audacia de comenzar desde la cima, descendiendo hacia el corazón de la tierra, esculpiendo no lo que se añade, sino lo que se retira. Esa es la pregunta que aún resuena, como el eco lejano de aquellos martillos antiguos vibrando en la eternidad. ¿Cómo se excava un templo hacia abajo, sin perder jamás el rumbo del cielo? En el vasto tablero del subcontinente, donde los reinos surgían como llamas y se extinguían con la misma rapidez, una nueva fuerza comenzó a consolidarse en el horizonte político y espiritual de la India medieval. No fue un estallido repentino, sino un ascenso firme, estratégico, casi inevitable. Entre rutas comerciales, alianzas militares y campañas calculadas, la dinastía que pasaría a la historia como el Imperio Rashtrakuta comenzó a expandir su influencia con determinación. Sus estandartes ondeaban sobre fortalezas recién conquistadas. Sus emisarios cruzaban territorios lejanos llevando acuerdos y advertencias. Sus ejércitos, disciplinados y resilientes, no solo defendían fronteras, redibujaban mapas. Pero el poder militar, en aquella época, nunca era suficiente por sí solo. Un imperio necesitaba legitimidad. Necesitaba símbolos. Necesitaba algo que trascendiera la victoria en el campo de batalla. Porque un reino puede imponerse por la espada, pero solo se vuelve eterno cuando toca lo sagrado. En ese contexto emergió la figura de Krishnai, un gobernante cuya ambición no se limitaba a dominar territorios. Su mirada no se detenía en las murallas conquistadas ni en los tributos acumulados. Comprendía que el verdadero poder no reside únicamente en lo visible, sino en lo simbólico. Que la memoria de un rey no perdura por la cantidad de enemigos derrotados, sino por las huellas que deja en la piedra y en la conciencia colectiva. Krishnai gobernaba en un tiempo de transformaciones. Las corrientes religiosas fluían con intensidad. El hinduismo,
con su riqueza filosófica y su universo de dioses y epopeyas, impregnaba la vida cotidiana. Los relatos del Mahabharata y el Ramayana no eran solo historias, eran estructuras morales, mapas espirituales. Y entre todas las deidades, una figura destacaba por su profundidad y su misterio: Shiva, el asceta, el destructor, el regenerador, el señor de la danza cósmica. Shiva no era simplemente un dios de templos. Era la encarnación del ciclo eterno, creación, destrucción y renacimiento. Su morada mítica, el monte Kailas, no era una montaña cualquiera. Era el eje del mundo. El punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Un símbolo de equilibrio entre lo material y lo divino. Cuenta la tradición que en algún momento, quizá en la quietud de la noche, quizá tras una victoria decisiva, quizá en el silencio de la meditación, el rey concibió una visión. No una visión política. No una estrategia militar. Una visión sagrada. Imaginar el monte Kailas no como un mito lejano en el Himalaya, sino como una presencia tangible en su propio reino. No un simple santuario dedicado a Shiva, sino la recreación monumental de su morada celestial. Un reflejo terrestre de la montaña divina. La idea, por sí sola, era audaz. Pero lo que la convirtió en leyenda fue la forma en que decidió materializarla. Un rey podría haber ordenado la construcción de un templo majestuoso, levantado piedra sobre piedra, adornado con esculturas y torres que tocaran el cielo. Habría sido grandioso. Habría sido digno. Pero no habría sido suficiente. Porque si el monte Kailas era una montaña sagrada, no podía representarse con un edificio convencional. Debía ser una montaña en sí misma. No un objeto colocado sobre la tierra, sino una forma nacida de ella. La orden que surgió de esa visión no fue simplemente ambiciosa. Fue radical. Fue casi impensable. Tallar el palacio de los dioses en roca viva. No traer materiales desde lejos. No ensamblar bloques. No erigir muros progresivamente. La montaña elegida no sería el soporte del templo, sería el templo. El santuario no se apoyaría en la roca. Sería liberado de ella. Es difícil imaginar el momento en que esa orden fue pronunciada por primera vez. Los consejeros quizá guardaron silencio. Los arquitectos debieron intercambiar miradas cargadas de incredulidad. Los artesanos, acostumbrados a desafíos monumentales, comprendieron que esta tarea trascendía todo lo anterior. Excavar una montaña entera para revelar en su interior una estructura completa no era solo una empresa técnica. Era un acto de fe absoluta en la visión. No había margen para improvisaciones tardías. No se podía añadir lo que faltara. Solo se podía retirar, esculpir, definir. Krishna no estaba pidiendo un templo más grande. Estaba pidiendo un gesto que rivalizara con el propio mito. Un monumento que declarara, sin palabras, que su reinado no solo dominaba territorios, sino que comprendía el orden cósmico. Que su poder estaba alineado con Shiva, con el eje del universo. La montaña seleccionada no era un lienzo dócil. Era masa compacta, oscura, inquebrantable a simple vista. Pero en la mente del rey, y en la de los maestros artesanos que aceptaron el desafío, ya no era un bloque indiferente. Era un contenedor. Una forma latente esperando ser revelada. Y ahí radica la diferencia fundamental entre construir y liberar. Construir implica añadir. Superponer. Levantar algo que antes no existía. Liberar implica reconocer que la forma ya está presente, atrapada en la materia, aguardando manos que la desvelen. La visión del rey transformó la montaña en promesa. Bajo el cielo ardiente del Deccan, los primeros trazos debieron demarcar la superficie superior del acantilado.
No eran líneas al azar. Eran límites sagrados. Proporciones meditadas. Cálculos que debían sostener no solo la belleza, sino la estabilidad de una estructura que sería tallada desde arriba hacia abajo. La decisión de excavar verticalmente no fue caprichosa. Era coherente con la idea de descender desde el cielo hacia la tierra, como si el templo emergiera de lo alto, replicando el descenso de lo divino al mundo humano. Cada capa retirada acercaba más al corazón de la montaña, pero también materializaba la imagen del monte Kailas en miniatura, aunque monumental en escala humana. Los obreros no solo trabajaban para un rey. Trabajaban para una visión que los superaba. Cada golpe de cincel era parte de una narrativa mayor. Cada fragmento de roca desprendido era un paso hacia la encarnación de un mito. El poder político de los Rashtrakuta encontró en ese proyecto una declaración silenciosa pero contundente. Su dominio no era efímero. No era una chispa que el viento del tiempo apagaría con facilidad. Era roca tallada. Era voluntad esculpida en piedra. Krishnai comprendió algo esencial: las conquistas militares pueden ser olvidadas o reinterpretadas. Las alianzas pueden romperse. Las fronteras pueden desplazarse. Pero una montaña transformada en santuario perdura. Se convierte en testigo mudo de generaciones futuras. En argumento irrefutable de grandeza. La orden imposible se convirtió en empresa colectiva. Arquitectos, escultores, ingenieros tradicionales, maestros en proporciones sagradas, todos alineados bajo una idea común, no estaban levantando un edificio. Estaban revelando un palacio divino ya contenido en la montaña. El eco de la visión real se mezcló con el eco físico de los martillos. Política y espiritualidad se fundieron en una sola obra. El proyecto no solo glorificaba a Shiva, glorificaba la capacidad humana de imaginar lo imposible y comprometerse con ello hasta sus últimas consecuencias. Mientras los años transcurrían, el templo comenzaba a tomar forma en negativo. Desde la cima, el vacío crecía. Las paredes se definían. Las proporciones se confirmaban. Lo que al inicio era solo una orden audaz empezaba a adquirir presencia tangible. Pero incluso en medio del avance, el núcleo de la empresa permanecía intacto: no construir, sino liberar. Liberar el templo atrapado en la montaña. Como si la roca misma hubiera esperado siglos por ese momento. Como si el monte Kailas hubiera decidido manifestarse no solo en el Himalaya mítico, sino también en el corazón del territorio Rashtrakuta. La visión de Krishnai trascendía su propia vida. Sabía, o intuía, que quizá no vería el proyecto completamente terminado. Pero eso no disminuía su determinación. Porque el gesto de iniciar algo tan monumental ya era, en sí mismo, un acto de trascendencia. En la mente del rey, la montaña ya no era obstáculo. Era promesa. Y en el eco constante de los cinceles, el sueño comenzaba a adquirir forma, descendiendo lentamente desde la cima hacia el corazón de la tierra, como un reflejo tallado del eje del universo. No era solo arquitectura. Era declaración. Era fe convertida en geometría. Era poder convertido en eternidad. Más de 200.000 toneladas de roca. La cifra, pronunciada en voz alta, apenas roza la realidad de lo que significa. No es solo peso. Es volumen. Es resistencia. Es densidad acumulada durante millones de años bajo presión volcánica, convertida en basalto oscuro y compacto. Es montaña. Es tiempo solidificado. Y, sin embargo, esa masa colosal fue retirada. No de manera caótica. No como quien arranca pedazos al azar. Fue extraída con intención, con cálculo, con una precisión que desafía incluso la imaginación moderna.
Cada fragmento desprendido no era escombro sin propósito, era parte de un vacío cuidadosamente diseñado. El método elegido intensificaba el riesgo hasta lo casi absurdo, excavación vertical, de arriba hacia abajo. En lugar de penetrar horizontalmente en la roca, creando galerías progresivas que pudieran ampliarse con relativa seguridad, los artesanos comenzaron desde la cima del acantilado. Delimitaron un perímetro rectangular en la superficie superior y empezaron a cortar hacia abajo, aislando un bloque central de la montaña. Ese bloque no sería eliminado. Sería el núcleo del templo. Todo lo demás debía desaparecer. Imagina la escena desde lo alto, hombres suspendidos sobre el borde del vacío incipiente, golpeando la roca con herramientas simples. Bajo sus pies no había estructura terminada. Solo el abismo creciente que ellos mismos estaban creando. Cada metro descendido profundizaba el compromiso. Cada capa retirada hacía imposible retroceder. No existían planos impresos extendidos sobre mesas de trabajo. No había dibujos técnicos detallados generados por sistemas de cálculo automatizado. La planificación residía en la mente de los maestros constructores, transmitida mediante bocetos rudimentarios, medidas tradicionales y una comprensión íntima de proporciones sagradas. La arquitectura no se corregía sobre la marcha. Se preveía. Se memorizaba. Se internalizaba. Sin maquinaria pesada. Sin poleas industriales capaces de elevar bloques gigantescos. Sin explosivos para fragmentar la roca de manera controlada. Solo cinceles de hierro, martillos, palancas, cuerdas, rampas improvisadas y una organización humana extraordinaria. El sonido debía ser ensordecedor durante el día. Golpe tras golpe, repetido miles de veces. El metal contra la piedra produciendo un ritmo constante, casi hipnótico. El polvo cubriendo pieles, entrando en pulmones, impregnando cabellos y ropas. El sol cayendo vertical sobre espaldas arqueadas. La fatiga acumulándose en músculos que, aún agotados, volvían a levantarse al amanecer siguiente. Pero el verdadero desafío no era físico. Era geométrico. Excavar hacia abajo implica que cualquier error en la parte superior se amplifica conforme se desciende. Un ángulo mal calculado no puede corregirse añadiendo material. Una columna tallada demasiado delgada no puede reforzarse con bloques adicionales. Una desviación mínima puede comprometer la simetría completa del conjunto. La montaña no perdona. La coordinación debía ser milimétrica. Equipos trabajando en distintos niveles al mismo tiempo, retirando material de zonas específicas sin comprometer la estabilidad del bloque central. Los bordes del patio debían mantenerse rectos. Las paredes, paralelas. El núcleo, intacto. Todo dependía de la visión inicial. Es posible imaginar a los maestros marcando líneas guía en la roca superior con pigmentos naturales, cuerdas tensadas y medidas tradicionales basadas en proporciones sagradas. Esas líneas no eran simples referencias visuales, eran fronteras entre lo que debía permanecer y lo que debía desaparecer. Cruzarlas por error significaba destruir lo que aún no había sido revelado. Y mientras la excavación avanzaba, el vacío comenzaba a adquirir forma. Primero, una zanja profunda alrededor del bloque central. Luego, la ampliación de ese foso hasta convertirlo en un patio abierto al cielo. El templo aún no estaba tallado en detalle, pero ya estaba aislado de la montaña madre, emergiendo como una isla de roca intacta en medio de un océano de espacio recién creado. El vértigo debió de ser constante. Trabajar en los bordes del precipicio artificial, sabiendo que bajo los pies se abría una profundidad creciente. Cargar fragmentos desprendidos y transportarlos mediante rampas improvisadas.
Organizar el flujo continuo de material extraído sin colapsar los accesos. Más de 200.000 toneladas no desaparecen sin dejar rastro. Fueron movidas, arrastradas, redistribuidas. El entorno debió transformarse gradualmente en un paisaje de roca fragmentada. Montículos acumulados como testigos del vacío que se expandía. Y todo ello sin margen de error. Una sola falla estructural en el núcleo central, una grieta mal interpretada, una vibración excesiva en el punto equivocado, y la visión entera podría haberse fracturado. No se trataba de añadir soportes externos. La estabilidad dependía de la comprensión profunda de la roca, de su resistencia, de sus vetas invisibles. Cada golpe debía ser firme pero medido. Cada sección debía ser evaluada antes de ser removida. El trabajo no era brutalidad, era diálogo con la materia. Décadas. No meses. No pocos años. Décadas de trabajo continuo. Generaciones enteras dedicadas a una misma empresa. Un niño que observaba a su padre tallar podía convertirse en adulto sin ver la obra concluida. Aprendería el oficio no solo como técnica, sino como legado. La montaña se convertiría en el horizonte permanente de su vida. La paciencia era tan monumental como la escala del proyecto. Durante años, el templo fue un negativo en progreso. Un contorno que descendía lentamente. Una silueta que se aclaraba conforme la roca circundante desaparecía. Las lluvias monzónicas debieron interrumpir el trabajo en ocasiones, erosionando bordes recién tallados, obligando a reforzar zonas delicadas. El sol abrasador secaba la superficie y agrietaba la piel de los trabajadores, pero el ritmo persistía. El silencio de la noche cubría el lugar cada jornada, como si la montaña respirara tras el asalto humano del día. Y al amanecer, el eco regresaba. Con el tiempo, la forma básica del templo emergió claramente del vacío. El bloque central empezó a definirse como estructura, no como masa informe. Las primeras escalinatas comenzaron a insinuarse. Las superficies planas se transformaron en fachadas. Las fachadas, en muros preparados para recibir esculturas. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Lo que había sido montaña empezó a parecer arquitectura desde todos los ángulos. No un objeto incrustado en roca, sino un edificio completo rodeado de espacio abierto. Columnas exentas. Patios amplios. Pasadizos tallados con precisión. Todo ello creado no por adición, sino por sustracción. El templo no parecía excavado. Parecía revelado. Como si siempre hubiera estado allí, oculto bajo capas innecesarias. Como si la tarea de los artesanos no hubiera sido inventar, sino descubrir. Liberar la forma preexistente atrapada en el basalto. Esa sensación, la de inevitabilidad, es quizá el mayor triunfo de la hazaña. Cuando una obra monumental parece natural, orgánica, inevitable, es porque la ejecución ha sido tan precisa que oculta el esfuerzo titánico que la hizo posible. Pero detrás de esa apariencia de serenidad hay décadas de sudor, de cálculo, de coordinación perfecta. Más de 200.000 toneladas removidas sin destruir el núcleo. Una excavación vertical que desafía la lógica constructiva. Herramientas simples enfrentadas a roca volcánica. Una planificación mental capaz de anticipar cada fase antes de ejecutarla. Una disciplina colectiva sostenida en el tiempo. Una fe que no vaciló ante la escala del desafío. Y al final, cuando el polvo se asentó y los últimos fragmentos fueron retirados, la montaña ya no era la misma. En su corazón, donde antes había masa sólida e indiferente, ahora se alzaba un templo completo, autónomo, respirando bajo el cielo abierto.
No parecía una obra arrancada a la fuerza. Parecía una presencia que siempre había aguardado el momento de mostrarse. Como si la montaña hubiera estado dormida, y al fin hubiera despertado en forma de santuario. Cuando la forma general dejó de ser promesa y se convirtió en presencia, comenzó la etapa más delicada y reveladora. La montaña ya no solo debía parecer un templo, debía convertirse en un mundo. El bloque central, liberado del abrazo de la roca madre, aguardaba ahora el lenguaje del detalle. Ya no bastaba con haber creado el vacío perfecto a su alrededor. El santuario necesitaba respirar símbolos, narrar historias, sostener el peso invisible del cosmos. Y fue entonces cuando la piedra, hasta ese momento dominada por la geometría, comenzó a cobrar vida. En la base del conjunto, como si emergieran desde las profundidades de la tierra, aparecieron los elefantes. No simples relieves decorativos, sino figuras monumentales talladas en alto relieve, alineadas como guardianes eternos. Sus cuerpos macizos, sus patas firmemente plantadas, sus trompas curvadas con solemnidad, parecían sostener la estructura superior con una fuerza silenciosa. No eran animales ornamentales. Eran pilares simbólicos. En la cosmovisión india, el elefante representa poder, sabiduría, estabilidad. Asociado a la tierra y a la memoria, su figura transmite una sensación de solidez inquebrantable. Tallarlos en la base del templo no era una decisión estética al azar. Era una declaración: el mundo se sostiene sobre fuerzas antiguas, pacientes, poderosas. Al observarlos, uno puede casi sentir el peso que cargan. La masa del templo sobre sus espaldas. La eternidad sobre sus lomos pétreos. Sus músculos están definidos con tal precisión que la piedra parece tensarse bajo el esfuerzo. Sus ojos, aunque inmóviles, transmiten una vigilancia constante. Y, sin embargo, todo es roca. Roca que ya no parece inerte. A medida que la mirada asciende, la estructura se revela en una armonía sorprendente. Columnas perfectamente alineadas se elevan desde el suelo del patio hasta sostener galerías superiores. No hay desviaciones visibles. No hay inclinaciones accidentales. Cada fuste guarda proporciones coherentes con el conjunto. Cada capitel responde a un patrón cuidadosamente concebido. Talladas directamente del bloque original, estas columnas no fueron colocadas, fueron reveladas. Y en ello reside su singularidad. No sostienen el techo como elementos añadidos, son parte integral del mismo cuerpo pétreo. Si una se fracturara, no podría reemplazarse. Su integridad es la integridad del templo entero. Caminar entre ellas es atravesar un bosque mineral. La luz del sol, al penetrar en el patio abierto, proyecta sombras alargadas que varían según la hora del día. Las columnas crean ritmos visuales, intervalos de luz y oscuridad que parecen calculados no solo para la estabilidad, sino para la experiencia espiritual. Porque este no es un espacio puramente arquitectónico. Es un escenario ceremonial. Las escalinatas que conducen hacia los niveles superiores no son simples medios de acceso. Están diseñadas como tránsito simbólico. Cada peldaño eleva el cuerpo, pero también sugiere elevación interior. El ascenso no es abrupto, es progresivo, casi meditativo. Las superficies de los escalones muestran un equilibrio entre funcionalidad y ornamento. No están sobrecargadas, pero tampoco son austeras. Su trazo es claro, firme, invitando a avanzar. Al subir, el visitante atraviesa umbrales cuidadosamente definidos, portales enmarcados por relieves que anuncian la transición de un espacio a otro. Y entonces están los puentes. Puentes esculpidos en el vacío, conectando estructuras laterales con el núcleo central. No colgantes, no ensamblados.
tallados directamente de la masa original, suspendidos sobre el patio abierto como arterias de piedra. Su existencia misma parece un desafío a la lógica intuitiva. Porque para que un puente permanezca, debe existir soporte en ambos extremos. Aquí, esos soportes fueron calculados antes de que el vacío estuviera completamente formado. Los artesanos debieron anticipar el espacio que aún no existía para asegurar la continuidad estructural. Al cruzarlos, uno camina sobre roca que nunca fue añadida, que siempre estuvo allí, pero que ahora flota visualmente sobre el vacío. La sensación es de ligereza paradójica. Aunque el material es pesado, la forma transmite suspensión, delicadeza, casi gracia. Cada elemento parece dialogar con el siguiente. Y en las paredes, el relato comienza a desplegarse. Paneles extensos narran episodios del Ramayana y del Mahabharata, las grandes epopeyas que constituyen el alma literaria y espiritual de la India. No son simples ilustraciones. Son secuencias esculpidas, congeladas en el instante más intenso de cada escena. En un relieve, los guerreros se enfrentan en combate, sus arcos tensados, sus cuerpos inclinados hacia el impacto inminente. En otro, figuras divinas observan desde planos superiores, interviniendo sutilmente en el destino humano. Los pliegues de las vestimentas, la tensión en los músculos, la expresión concentrada en los rostros, todo está tallado con una sensibilidad que trasciende la dureza del material. La piedra narra. Las epopeyas no se leen aquí, se recorren. Cada panel es una ventana a un momento crucial, exilios, batallas, pruebas morales, actos de sacrificio y lealtad. Las historias que durante siglos fueron transmitidas oralmente encuentran en estos muros una forma permanente. La narrativa no es lineal en el sentido moderno. Está distribuida en espacios estratégicos, invitando al visitante a desplazarse, a buscar, a reconocer escenas familiares. Es un diálogo entre memoria cultural y experiencia física. La presencia de estas epopeyas en el templo no es decorativa. Refuerza la idea de que el santuario no es solo morada de lo divino, sino escenario del drama humano. El Ramayana y el Mahabharata no son cuentos lejanos, son espejos de dilemas eternos, deber, honor, traición, amor, destino. En medio de estas escenas, la figura de Shiva aparece en diversas manifestaciones. Aunque el núcleo central del templo está dedicado a él, su presencia se extiende más allá del santuario principal. A veces danzando como Nataraja, símbolo del ciclo cósmico. A veces en postura meditativa, recordando la quietud que subyace al movimiento del universo. La integración de arquitectura y escultura es total. No hay separación clara entre estructura y ornamento. Las paredes sostienen, pero también cuentan. Las columnas cargan peso, pero también exhiben figuras talladas en sus superficies. Cada centímetro parece concebido como parte de un tejido coherente. Y, sin embargo, no hay sensación de saturación caótica. A pesar de la abundancia de detalles, el conjunto respira. Hay equilibrio entre espacio abierto y superficie esculpida. Entre masa sólida y vacío liberado. Entre silencio y narración. El templo ya no es solo un logro técnico. Es un reino de piedra viva. Viva porque transmite movimiento en figuras inmóviles. Viva porque la luz transforma constantemente su apariencia. Viva porque las historias talladas en sus muros continúan resonando en quienes las contemplan. Los elefantes en la base parecen sostener no solo la estructura, sino la memoria colectiva. Las columnas alineadas recuerdan la disciplina y la visión que hicieron posible la obra. Los puentes suspendidos evocan la audacia de imaginar espacios antes de crearlos. Las escalinatas ceremoniales guían no solo el cuerpo, sino la conciencia. Y los paneles épicos convierten la piedra en relato eterno.
Todo ello extraído de una sola montaña. Lo que comenzó como masa oscura ahora es universo narrado. La roca ya no es silencio. Es voz. Y en cada figura, en cada línea, en cada superficie tallada con paciencia infinita, late la convicción de que la materia puede trascender su condición cuando es tocada por una visión que une poder, fe y arte en una sola voluntad. La montaña no solo fue excavada, fue despertada. Y en su interior, el mundo entero encontró forma. En el corazón de aquel reino de piedra viva, donde cada superficie parecía contener un relato y cada sombra insinuaba un misterio, la figura de Shive adquiría una presencia que no podía ser ignorada. No como una estatua aislada, no como un simple símbolo repetido por devoción, sino como una fuerza que atravesaba el conjunto entero. Entre las múltiples manifestaciones talladas en los muros, una destacaba con intensidad casi magnética: Shive danzando como Nataraja. No era una danza ligera. No era celebración superficial. Era el movimiento que sostiene y destruye el cosmos al mismo tiempo. En esa forma, el Dios no aparece inmóvil en serenidad absoluta, sino capturado en el instante de un giro eterno. Una pierna elevada con gracia precisa. El torso inclinado en equilibrio perfecto. Los brazos extendidos en gestos que son a la vez bendición y advertencia. Tallado en basalto, el cuerpo parece vibrar. La rueda simbólica que lo rodea, el círculo del fuego cósmico, no necesita estar físicamente esculpida en cada detalle para sentirse presente. Está implícita en la energía de la postura. En la tensión contenida. En la sensación de que, aunque la figura está inmóvil, el movimiento continúa en otra dimensión. Bajo uno de sus pies, el enano demoníaco que representa la ignorancia es aplastado con firmeza serena. No con rabia, sino con inevitabilidad. La danza no es destrucción caprichosa. Es transformación. Es el recordatorio de que todo lo que nace debe perecer para renacer de nuevo. El escultor que dio forma a esa imagen no solo dominaba la técnica. Comprendía el significado profundo del gesto. Cada pliegue de la vestimenta, cada mechón de cabello que parece expandirse en la energía del giro, fue tallado con una intención que trasciende la mera representación. La piedra, bajo sus manos, se convirtió en ritmo. Y alrededor de esa figura central, el mundo entero parece reaccionar. Demonios, dioses y guerreros ocupan paneles y nichos como si el templo fuera un escenario donde el drama cósmico se representa sin descanso. Los cuerpos se inclinan, se enfrentan, se retuercen en combate. Espadas levantadas. Arcos tensos. Escudos interceptando golpes invisibles. La tensión está congelada en el punto exacto antes del impacto. No hay desorden arbitrario. Cada escena está compuesta con equilibrio interno. Incluso en la batalla, existe armonía formal. Las líneas de los cuerpos guían la mirada en curvas calculadas. Las diagonales de las armas generan dinamismo. Los rostros, aunque erosionados por el tiempo en algunos casos, aún transmiten determinación, furia, devoción o temor. Los demonios no son caricaturas grotescas. Son fuerzas del caos personificadas. Representan impulsos descontrolados, energías que desafían el orden. Los dioses, por su parte, no son figuras estáticas de superioridad distante. Interactúan. Intervienen. Se mezclan con el conflicto humano. Los guerreros, con armaduras y ornamentos cuidadosamente esculpidos, parecen estar atrapados en un instante eterno. Sus músculos tensos sugieren movimiento inminente, pero el tiempo los ha inmovilizado para siempre en piedra. Caminar frente a estos relieves es sentir la vibración de una batalla que nunca concluye.
No porque esté inconclusa, sino porque representa algo más amplio que un enfrentamiento histórico. Es la lucha perpetua entre orden y caos, entre conocimiento e ignorancia, entre disciplina y deseo. Y en medio de todo ese dinamismo, el centro permanece. El santuario principal dedicado a Shiva se sitúa como el núcleo silencioso de la composición. Mientras las paredes exteriores narran, combaten y danzan, el interior invita a la quietud. Acceder al sanctum es atravesar umbrales sucesivos que reducen gradualmente el ruido visual. Las esculturas se vuelven más contenidas. La luz se atenúa. El espacio se estrecha ligeramente, concentrando la atención hacia el interior. Allí, en el corazón, se encuentra el linga, símbolo anicónico de Shiva. No es una figura antropomórfica. No es un cuerpo detallado. Es forma pura, vertical, austera. Representa la esencia sin ornamento. El principio generador, la energía primordial. La transición es poderosa. Desde la danza cósmica exterior hasta la forma abstracta interior, el recorrido es un viaje desde el movimiento hacia la unidad. Desde la multiplicidad de escenas y personajes hasta la concentración absoluta en un eje central. El santuario no es grande en comparación con el conjunto total. Pero su densidad simbólica lo convierte en el punto gravitacional del templo. Todo parece girar alrededor de él, como planetas alrededor de un sol invisible. La simetría del conjunto refuerza esa sensación de orden cósmico. Las proporciones no son arbitrarias. Las distancias entre columnas, la altura de los niveles, la relación entre patio y estructura central, todo responde a una lógica geométrica que sugiere conocimiento profundo de armonías matemáticas. No es simetría rígida y fría. Es equilibrio vivo. Las líneas horizontales y verticales se cruzan con intención. Los ejes están claramente definidos. Si se trazaran líneas imaginarias a través del complejo, convergerían en puntos clave, reforzando la idea de que el templo no es un agregado de partes, sino un organismo coherente. La geometría aquí no es solo herramienta de estabilidad estructural. Es lenguaje espiritual. En la tradición india, el universo mismo está organizado según principios geométricos sagrados. El mandala, representación simbólica del cosmos, distribuye energías en patrones precisos. El templo, en este sentido, actúa como un mandala tridimensional. Un espacio donde el visitante no solo observa el orden, sino que lo atraviesa físicamente. Cada paso dentro del complejo es desplazamiento dentro de un esquema cósmico. Cada ascenso por una escalinata es aproximación al eje central. Cada vuelta alrededor del santuario es un gesto ritual que replica el movimiento de los cuerpos celestes. El templo se convierte así en microcosmos del universo. No en metáfora superficial, sino en estructura encarnada. La montaña original, transformada en santuario, simboliza el eje del mundo. El patio abierto al cielo conecta tierra y firmamento. El santuario central representa el punto de origen, la energía primordial. Las esculturas narrativas reflejan la diversidad de experiencias que emergen de ese centro. Todo está contenido. Desde el caos de la batalla hasta la quietud de la meditación. Desde la danza que destruye mundos hasta el silencio que los sostiene. Desde la figura detallada hasta la forma abstracta. Y el visitante, al recorrerlo, se convierte en parte del sistema. No es observador externo. Es partícula dentro del microcosmos. Su sombra se proyecta sobre relieves milenarios. Su respiración resuena en pasillos tallados hace más de un milenio. Sus pasos activan la secuencia espacial diseñada para guiar la conciencia desde la dispersión hacia la unidad. En ese sentido, el templo no es solo monumento.
Es experiencia. Shive como Nataraja danza eternamente en la piedra, recordando que todo está en movimiento. Demonios, dioses y guerreros permanecen congelados en su conflicto, recordando que la lucha es parte del ciclo. El santuario central ofrece el eje inmutable, recordando que más allá del cambio existe permanencia. La simetría sostiene la narrativa. La geometría la ordena. La montaña, ahora transformada, contiene en su interior una representación tangible del cosmos. Y así, lo que comenzó como un acto de excavación se revela como algo mucho más profundo. Una tentativa humana de reproducir el universo en escala habitable. Un intento de comprender lo infinito a través de la forma. Un gesto que convierte roca volcánica en mapa espiritual. La piedra ya no es solo materia. Es cosmos detenido en equilibrio. Cuando la mirada contemporánea se posa sobre el templo, inevitablemente surge una pregunta que trasciende la admiración estética: ¿cómo fue posible? No desde el asombro ingenuo, sino desde el análisis frío. Desde la necesidad de comprender si lo que se contempla es resultado de una ingeniería excepcional, o de algo que roza lo milagroso. La primera respuesta se encuentra en las proporciones. Nada en el conjunto parece improvisado. Las relaciones entre altura y ancho, entre patio y estructura central, entre columnas y techos, revelan una precisión matemática que no admite casualidad. Si se observa con atención, los ejes están claramente definidos. Las líneas principales mantienen coherencia desde la cima hasta el nivel inferior. Las distancias guardan ritmos repetidos con variaciones calculadas. No es simetría superficial. Es proporción consciente. Los constructores trabajaban dentro de una tradición arquitectónica que entendía el espacio como manifestación de principios cósmicos. Las medidas no eran arbitrarias, se basaban en cánones transmitidos por generaciones. La geometría no era una herramienta fría de cálculo, sino una disciplina sagrada. Para excavar un templo completo desde arriba hacia abajo, la proporción debía anticiparse antes de que existiera el vacío. Cada corte inicial en la superficie superior determinaba lo que ocurriría metros más abajo. Un error mínimo en la alineación superior habría generado desviaciones acumulativas imposibles de corregir. Sin embargo, las líneas se mantienen. Las columnas no se inclinan. Los niveles no se deforman. El bloque central conserva coherencia volumétrica. Todo sugiere una planificación rigurosa ejecutada con disciplina constante. Y no solo en lo visible. Uno de los aspectos más sorprendentes es el sistema de drenaje oculto en la roca. En una región donde las lluvias monzónicas pueden ser intensas y persistentes, excavar un patio profundo abierto al cielo implicaba un riesgo evidente: la acumulación de agua. Sin un sistema adecuado, el santuario se habría convertido en un estanque erosionado por el tiempo. Pero el agua encuentra su camino. Canales tallados discretamente conducen la lluvia lejos de los puntos críticos. La inclinación de ciertas superficies permite que el flujo natural no comprometa la base estructural. El diseño anticipa el clima. No lucha contra él, lo integra. Esto no es detalle ornamental. Es comprensión técnica profunda. La roca volcánica, aunque resistente, puede fracturarse si se debilita por infiltraciones constantes. Que el templo permanezca en pie tras más de 1200 años no es producto del azar. Es resultado de decisiones constructivas acertadas. El paso del tiempo ha sido implacable con innumerables estructuras humanas. Imperios enteros han dejado apenas ruinas dispersas. Sin embargo, el templo sigue allí, con su núcleo intacto, sus columnas firmes, sus relieves aún reconocibles pese a la erosión. Ha soportado lluvias, cambios de temperatura,
movimientos sísmicos menores, transformaciones políticas y abandono parcial en ciertos periodos históricos. Y aún así, su integridad estructural se mantiene. No se trata de un edificio reforzado con tecnologías modernas. Es un volumen monolítico. Y esa condición monolítica es clave. Al no estar compuesto por bloques ensamblados, no posee juntas vulnerables que puedan separarse. La continuidad del material le otorga una resistencia intrínseca. La montaña, en esencia, sigue siendo montaña. Solo ha sido esculpida. Pero esa explicación técnica no elimina el asombro. Lo reconfigura. Porque entonces la pregunta cambia de tono. ¿Cómo organizaron la logística para remover más de 200.000 toneladas de roca con herramientas manuales? ¿Cómo coordinaron a los trabajadores durante décadas sin perder coherencia en el diseño? Las teorías modernas intentan responder desde la arqueología, la ingeniería y la historia. Algunos especialistas sostienen que el proyecto pudo haberse completado en aproximadamente 2 décadas, apoyándose en estimaciones de volumen removido y número probable de obreros. Si cientos de trabajadores operaban simultáneamente en distintos niveles, la tarea, aunque colosal, sería viable dentro de una generación. Otros investigadores consideran que ese cálculo subestima la complejidad del tallado escultórico y los detalles arquitectónicos. Argumentan que la obra pudo extenderse durante varias décadas adicionales, quizás con fases sucesivas bajo distintos patrocinadores. El debate no es trivial. Si el templo se completó en un lapso relativamente corto, implicaría una organización extraordinariamente eficiente, con un liderazgo técnico excepcional. Si, en cambio, se extendió por un periodo más largo, revelaría una continuidad administrativa y cultural notable. ¿Y cuántos obreros participaron realmente? No existen registros detallados con cifras exactas. No hay listas de nombres ni contabilidad exhaustiva. Las estimaciones varían. Algunos sugieren cientos trabajando simultáneamente. Otros plantean que pudieron ser miles en diferentes fases, incluyendo canteros, escultores, supervisores, transportistas de escombros, encargados de herramientas y logística. Cada cifra modifica la percepción. Un grupo reducido de maestros altamente especializados implica una obra de precisión concentrada. Un contingente masivo sugiere una movilización imperial a gran escala. Probablemente la realidad se encuentre en un punto intermedio, una combinación de dirección experta y fuerza laboral significativa. Pero más allá de números exactos, lo indiscutible es la coordinación. Excavar verticalmente implica que distintas fases no pueden ejecutarse al azar. No se puede tallar un nivel inferior sin haber definido correctamente el superior. No se puede esculpir un puente sin haber asegurado la masa que lo sostiene. No se puede profundizar un patio sin garantizar que las paredes circundantes mantengan estabilidad. Todo exige secuencia. Esa secuencia, transmitida y respetada durante años, revela un sistema organizativo sofisticado. No necesariamente documentado en manuales escritos que hayan sobrevivido, pero evidente en el resultado final. Y entonces surge otra pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo llevó en verdad? La inscripción histórica más aceptada vincula el templo con el reinado de Krishna y en el siglo VIII. Pero la magnitud de la obra alimenta la imaginación popular. Algunos relatos tradicionales sugieren tiempos sorprendentemente breves, casi milagrosos. Narrativas que hablan de juramentos reales, de promesas cumplidas en plazos imposibles. La historiografía moderna tiende a adoptar una postura más cautelosa. Analiza capas de tallado, estilos escultóricos, comparaciones con otras estructuras contemporáneas. Intenta separar mito de evidencia. Y ahí aparece el núcleo del debate.
Estamos ante una hazaña extraordinaria pero plenamente explicable mediante ingeniería tradicional y organización imperial. ¿O existe un componente de exageración histórica que magnifica ciertos aspectos? ¿Se ha subestimado la capacidad técnica de las civilizaciones antiguas debido a prejuicios modernos? Algunos escépticos tienden a reducir el asombro atribuyendo todo a acumulación de mano de obra y tiempo suficiente. Otros, fascinados por la escala, insinúan conocimientos perdidos o técnicas olvidadas. Sin embargo, lo más poderoso quizás no sea elegir un extremo. La evidencia arqueológica respalda la capacidad técnica de los artesanos indios medievales. Existen otros templos excavados en roca en la región que demuestran tradición y experiencia previa. Ellora no surgió en un vacío cultural. Fue culminación, no punto de partida. Pero eso no disminuye la grandeza. Al contrario. Entender que esta obra fue realizada con herramientas manuales, con planificación geométrica rigurosa y con organización humana disciplinada, hace que el logro sea aún más impresionante. No necesita intervención sobrenatural para ser extraordinario. La línea entre ingeniería y milagros se vuelve difusa cuando la ingeniería alcanza niveles que parecen superar lo que creemos posible sin tecnología industrial. Y quizá ahí reside la verdadera lección. No en convertir el templo en misterio inexplicable, ni en reducirlo a simple producto de mano de obra abundante, sino en reconocer que las civilizaciones antiguas poseían niveles de conocimiento técnico, organización y visión que a menudo subestimamos. El templo permanece, desafiando tanto a quienes buscan lo mágico como a quienes buscan lo puramente racional. Su precisión matemática no es fantasía. Su sistema de drenaje no es mito. Su resistencia tras más de 12 siglos no es exageración. Pero la sensación que provoca, esa frontera entre lo calculado y lo asombroso, sigue intacta. Quizá no sea necesario elegir entre ingeniería o milagro. Tal vez el verdadero milagro sea la ingeniería cuando se ejecuta con fe, disciplina y una visión que trasciende generaciones. Los siglos comenzaron a girar alrededor del templo como estaciones que no consiguen desgastar una montaña. Mientras reinos se expandían con el estruendo de ejércitos y luego se desmoronaban en disputas internas, la roca permanecía. Mientras dinastías proclamaban eternidad y después desaparecían de las crónicas, el santuario seguía respirando en silencio bajo el cielo abierto. El mundo cambiaba. El templo no. El poder que lo había ordenado erigir se diluyó con el tiempo. Los estandartes imperiales que alguna vez ondearon orgullosos se deshicieron en polvo. Las rutas comerciales variaron. Las capitales se desplazaron. Los nombres de los gobernantes dejaron de pronunciarse. Pero en los acantilados de cuevas de Ellora, la piedra continuó sosteniendo su forma, indiferente a la volatilidad humana. Hubo invasiones. Oleadas de fuerzas externas atravesaron regiones enteras del subcontinente. Se enfrentaron credos. Se impusieron nuevas autoridades. Cambiaron las lenguas del poder y los símbolos oficiales. Muchos templos fueron saqueados. Muchas imágenes sagradas fueron destruidas en nombre de nuevas convicciones. Sin embargo, el gran santuario excavado en la montaña sobrevivió. No sin marcas. No sin cicatrices. Algunas esculturas muestran daños, rostros desfigurados, relieves erosionados más allá del desgaste natural. Pero la estructura, el corazón del templo, permaneció en pie. Es posible que su misma condición monolítica lo protegiera. No era un edificio que pudiera incendiarse con facilidad ni desmontarse bloque por bloque para reutilizar materiales. Era la montaña misma transformada.
Destruirlo por completo habría requerido una determinación y un esfuerzo casi equivalentes a los que lo crearon. Quizá también hubo algo más, una mezcla de respeto, temor y pragmatismo. Incluso quienes no compartían la fe que lo originó podían reconocer su grandeza. Arrasar algo tan colosal no era simplemente un acto ideológico, era una empresa titánica. Así, el templo atravesó los siglos como un testigo mudo. Las generaciones que lo rodearon cambiaron su relación con él. Para algunos siguió siendo centro de devoción. Para otros, vestigio de una era anterior. En ciertos periodos pudo haber conocido mayor actividad ritual, en otros, un silencio casi total. La vegetación creció y retrocedió con las estaciones. El viento siguió descendiendo por el patio abierto. La lluvia continuó recorriendo los canales ocultos en la roca. El ciclo natural persistió, indiferente a las transformaciones políticas. Con el paso del tiempo, el mundo exterior empezó a olvidar la magnitud de lo que se ocultaba en esos acantilados. No porque desapareciera físicamente, sino porque la memoria humana es frágil. Los centros de atención se desplazan. Nuevas capitales concentran prestigio. Nuevas maravillas capturan la imaginación colectiva. El templo no buscaba publicidad. No se elevaba sobre una metrópoli vibrante. Permanecía anclado en la piedra, lejos de los focos de los imperios posteriores. Y entonces llegaron los viajeros extranjeros. Durante siglos, el subcontinente fue descrito en relatos fragmentarios por comerciantes, misioneros y aventureros. Pero no todos los rincones eran comprendidos en su verdadera dimensión. Muchas descripciones eran breves, incompletas, teñidas por asombro o incomprensión cultural. Cuando exploradores europeos comenzaron a recorrer sistemáticamente regiones del interior en los siglos posteriores, lo hicieron con mapas en expansión y una mezcla de curiosidad científica y ambición imperial. Al aproximarse a los acantilados, quizá no anticipaban lo que encontrarían. Desde la distancia, la montaña no revela su secreto. Solo cuando uno se acerca y asoma al borde del patio excavado, la escala se impone de golpe. No es una fachada adosada a la roca. Es un vacío monumental tallado hacia abajo, con un templo completo emergiendo del centro. Para ojos formados en la arquitectura de bloques ensamblados, aquello desafiaba las categorías conocidas. No era ruina de columnas dispersas. No era fortaleza derruida. No era catedral de piedra levantada con andamios. Era algo distinto. Los relatos escritos por algunos de estos visitantes reflejan desconcierto. Intentaban describirlo con referencias familiares, pero ninguna comparación resultaba suficiente. La idea de haber retirado tal volumen de roca sin maquinaria moderna parecía desproporcionada. Había asombro genuino. 4. Los primeros bocetos europeos muestran intentos de capturar la profundidad del patio, la complejidad de las columnas, la masa central del santuario. Las líneas del lápiz tratan de traducir en papel lo que la mente aún no logra abarcar del todo. Algunos visitantes quedaron sobrecogidos. Otros buscaron explicaciones rápidas, atribuyendo la obra a épocas remotas casi míticas, como si la distancia temporal pudiera justificar la incredulidad. Había también una tensión implícita. Reconocer la sofisticación técnica de civilizaciones antiguas fuera de Europa implicaba cuestionar narrativas de superioridad cultural que comenzaban a consolidarse en ciertos discursos coloniales. El templo, silencioso, no respondía a esas disputas ideológicas. Simplemente estaba allí, desafiando suposiciones. Con el avance de la arqueología como disciplina más sistemática, comenzaron estudios más rigurosos. Se analizaron estilos escultóricos,
Se compararon inscripciones. Se ubicó el monumento dentro de un marco histórico más preciso. El asombro inicial no desapareció, se refinó. Sin embargo, pese a la admiración de especialistas y viajeros informados, el templo no alcanzó en la conciencia global la categoría simbólica de otras estructuras antiguas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué no es considerado universalmente como una de las mayores maravillas del mundo? Parte de la respuesta reside en la narrativa histórica dominante. Durante siglos, la lista de maravillas fue construida desde perspectivas geográficas limitadas. Las referencias clásicas privilegiaban el Mediterráneo y sus alrededores. Posteriormente, el turismo internacional y los medios globales reforzaron ciertos iconos ya consolidados. Además, el templo no es una estructura aislada en medio de un paisaje vacío que pueda fotografiarse en una sola imagen, icónica fácilmente reproducible. Su grandeza se comprende plenamente al recorrerlo, al descender, al experimentar la transición desde la superficie hasta el corazón excavado. No es un monumento que se revele por completo en un solo encuadre. También influye el hecho de que su proceso constructivo, excavación negativa, retirada masiva de material, resulta menos intuitivo que la construcción acumulativa de bloques. A muchas personas les cuesta conceptualizar el acto de quitar como equivalente o superior al de construir. La mente humana está habituada a imaginar levantar muros, no vaciar montañas. Y, sin embargo, si se compara la cantidad de material desplazado, la precisión geométrica, la complejidad escultórica y la antigüedad, el templo compite con cualquier estructura monumental del planeta. No depende de leyendas infladas para impresionar. Los datos físicos son suficientes. Más de un milenio en pie. Un volumen colosal excavado. Una coherencia estructural intacta. Un programa iconográfico vasto. Una integración magistral entre arte, arquitectura e ingeniería. Quizás su relativa ausencia en listas populares de maravillas diga más sobre los criterios de selección que sobre su valor intrínseco. El templo no necesitó proclamarse como maravilla. No fue diseñado para figurar en catálogos globales ni para atraer multitudes transcontinentales. Fue concebido como acto de devoción, como manifestación de poder y fe, como representación terrenal de una montaña sagrada. Esa intención original sigue impregnando el lugar. Mientras el mundo moderno debate rankings, certificaciones y reconocimientos oficiales, la roca continúa sosteniendo su silencio. No compite. No reclama. No exige. ¿Permanece? Y en esa permanencia hay una forma de grandeza que no depende del aplauso universal. Los imperios nacieron y cayeron. Las religiones se expandieron y transformaron. Las fronteras se redibujaron. Las narrativas históricas se reescribieron. Pero la montaña esculpida sigue allí, resistiendo tanto la erosión natural como la indiferencia ocasional del reconocimiento global. Quizá el mayor asombro no sea solo que haya sido creada, sino que haya sobrevivido a todo lo que vino después. En su silencio acumulado, más elocuente que cualquier crónica, el templo demuestra que hay obras humanas capaces de trascender el ruido de los siglos. No porque el tiempo no las toque, sino porque, aun tocándolas, no logra derribarlas. Cuando el templo es colocado junto a otras obras monumentales excavadas en roca, el diálogo visual es inevitable. En el desierto rojizo de Jordania se alza la fachada majestuosa de Petra. A orillas del Nilo, esculpido en la piedra de Nubia, se impone el gran santuario de Abu Simbel.
y en los acantilados basálticos de la India occidental, dentro de las cuevas de Ellora, el templo de Kailasa emerge como un universo completo liberado de la montaña. Las tres obras comparten algo esencial: la roca no es soporte añadido, sino materia transformada. No se trajeron bloques desde lejos para levantarlos uno sobre otro, se penetró la montaña misma. Se dialogó con su masa, se retiró lo sobrante hasta revelar formas. Pero allí donde Petra impresiona con su fachada tallada en un acantilado vertical, y Abu Simbel conmueve con sus colosos guardianes mirando al horizonte, Kailasa propone algo aún más radical. No es solo una fachada. No es solo un santuario excavado horizontalmente. Es un complejo entero liberado desde arriba hacia abajo. Esa es la diferencia clave. En Petra, muchas estructuras son esencialmente frentes monumentales que conducen a cámaras interiores. En Abu Simbel, el templo fue excavado en la pared rocosa avanzando hacia el interior. En ambos casos, la montaña permanece en gran parte intacta detrás o alrededor del volumen principal. En Kailasa, en cambio, el proceso invirtió la lógica intuitiva. Se comenzó en la cima del acantilado. Se marcó un perímetro. Y luego se descendió, retirando toneladas de roca hasta aislar un bloque central que se transformaría en templo. No se añadió nada. Se eliminó todo lo que no era templo. El resultado no es una cavidad en la montaña, sino un edificio completo, con patios, puentes, escalinatas y santuarios, todo esculpido de una sola masa continua. Monolítico. Ese carácter monolítico le confiere una singularidad casi absoluta en la historia de la arquitectura. No depende de ensamblajes, no presenta juntas estructurales que delaten fases constructivas independientes. Es una pieza única, como si la montaña hubiese decidido adoptar forma arquitectónica. Comparado con Petra y Abu Simbel, que ya de por sí son maravillas indiscutibles, Kailasa parece llevar la ambición un paso más allá, no solo intervenir la roca, sino domesticarla en 3 dimensiones completas. Esa audacia ha fascinado a arquitectos y artistas modernos. Para quienes estudian la relación entre masa y vacío, entre estructura y forma, el templo se convierte en una lección magistral. No es arquitectura por adición, sino por sustracción. No es construir levantando, sino construir quitando. Muchos arquitectos contemporáneos han explorado el concepto de espacio negativo, detallar volúmenes en lugar de erigirlos. Pero aquí, hace más de un milenio, esa idea fue llevada a una escala monumental sin maquinaria industrial, sin modelados digitales, sin grúas ni excavadoras. Solo herramientas manuales, planificación geométrica y una visión colectiva sostenida en el tiempo. Para artistas, el templo representa otra cosa, la integración total entre escultura y arquitectura. En muchas tradiciones, la escultura se añade a un edificio ya terminado. En Kailasa, la escultura es inseparable de la estructura. Las figuras no están pegadas, emergen de la misma piel pétrea que sostiene el conjunto. El relieve no decora. Constituye. Esta fusión inspira a quienes buscan romper fronteras entre disciplinas creativas. Aquí no hay separación clara entre ingeniero y escultor, entre arquitecto y narrador visual. Todo converge en un mismo gesto continuo detallado. En un mundo contemporáneo acostumbrado a depender de tecnología industrial para cualquier proyecto de gran escala, el templo se alza como recordatorio incómodo y estimulante. El ingenio humano no nació con el acero laminado ni con el concreto armado. Sin motores eléctricos. Sin planos impresos por computadora. Sin cálculos asistidos digitalmente. Y, sin embargo, la precisión matemática está ahí.
La estabilidad estructural está ahí. La coherencia estética está ahí. El templo es prueba tangible de que la capacidad técnica no es monopolio de la modernidad. Pero su legado no es solo técnico. Hay algo más profundo en su presencia persistente. Una dimensión simbólica que trasciende la comparación arquitectónica. La montaña, en muchas tradiciones espirituales, representa permanencia, eje del mundo, conexión entre cielo y tierra. Excavar una montaña para revelar un santuario dedicado a lo divino es un gesto cargado de significado. No se impone algo externo sobre la naturaleza, sino que se revela lo sagrado que ya estaba contenido en ella. El acto constructivo se convierte en acto de descubrimiento. El templo no parece añadido al paisaje, parece haber estado siempre allí, esperando ser liberado. Esa sensación, de revelación más que de imposición, transmite un mensaje poderoso sobre la relación entre fe y materia. La fe, en este contexto, no es solo creencia abstracta. Es motor organizativo, fuerza colectiva capaz de sostener décadas de esfuerzo coordinado. Es convicción suficientemente fuerte como para emprender una tarea que ningún individuo vería completada en soledad. El mensaje espiritual de permanencia no se limita a la dedicación a Shiva o a un panteón específico. Se manifiesta en la idea de que lo construido con propósito profundo puede resistir el desgaste de la historia. Los imperios cambian. Las doctrinas evolucionan. Las lenguas se transforman. Pero una obra nacida de visión compartida y disciplina perseverante puede atravesar siglos sin perder su esencia. El templo demuestra que la fe no es necesariamente opuesta a la razón técnica. Aquí, ambas convergen. La devoción inspira la empresa, la ingeniería la hace posible. La espiritualidad otorga sentido, la geometría garantiza estabilidad. Cuando se dice que la fe puede mover montañas, suele entenderse como metáfora. En Ellora, la metáfora se vuelve literal. No se desplazó la montaña de un lugar a otro. Pero se removieron cientos de miles de toneladas de roca. Se vació su interior. Se transformó su masa en arquitectura. Se convirtió una pared pétrea en un microcosmos simbólico del universo. La montaña no fue destruida. Fue reinterpretada. Y esa reinterpretación es quizá el legado más duradero. En un tiempo donde la humanidad enfrenta desafíos que parecen tan inmensos como cordilleras, crisis ambientales, tensiones sociales, incertidumbres globales, el templo recuerda algo fundamental. La escala de un desafío no determina su imposibilidad. Lo que parece inamovible puede transformarse con visión, organización y perseverancia sostenida. No fue obra de un instante. No fue fruto de una inspiración efímera. Fue resultado de generaciones que creyeron lo suficiente como para empezar, continuar y concluir. El templo permanece como símbolo del ingenio humano antes de la era industrial, pero también como símbolo de una confianza radical en la capacidad colectiva. No hay maquinaria visible que explique su existencia. Lo que se percibe es voluntad encarnada en piedra. Comparado con Petra y Abu Simbel, comparte grandeza. Diferenciado por su carácter monolítico y su excavación vertical, posee singularidad. Contemplado en silencio, transmite permanencia. Y en esa permanencia hay un mensaje que atraviesa épocas. Lo verdaderamente monumental no es solo la materia transformada, sino la intención que la guía. La montaña sigue allí. El templo sigue allí. La huella de quienes lo imaginaron sigue allí. Y mientras continúe en pie, seguirá recordando al mundo que, cuando la visión es lo suficientemente profunda y la fe lo suficientemente firme, incluso la roca más sólida puede convertirse en expresión de lo eterno.
El aire estaba cargado de polvo dorado y sudor. Martillos y cinceles descansaban apenas un instante, como si la montaña misma contuviera la respiración. Cada obrero sabía que aquel momento no era cualquiera, la obra que había requerido décadas de planificación, coordinación y fe estaba llegando a su fin. El último golpe de cincel resonó con un eco que parecía atravesar no solo la piedra, sino el tiempo mismo. La vibración se expandió por los corredores, patios y santuarios, alcanzando cada relieves de dioses y demonios, cada columna perfectamente alineada, cada puente suspendido en vacío. La roca, que durante siglos había sido obstáculo y materia bruta, finalmente se revelaba en toda su magnificencia, convertida en santuario eterno. No era simplemente un edificio. No era una estructura monumental más. Era la montaña liberada de sí misma, su esencia contenida y organizada en un microcosmos de proporciones perfectas, donde cada escultura, cada espacio vacío, cada línea convergía hacia un propósito: reflejar la complejidad y la armonía del universo. El templo no descansaba sobre la roca, emergía de ella. La montaña misma se había transformado en memoria, en símbolo, en historia. Y mientras los últimos obreros se retiraban, dejando la piedra intacta en su gloria, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier celebración. El templo respiraba sin necesidad de palabras, hablaba de disciplina, devoción, ingenio y visión colectiva. La monumentalidad del gesto, la audacia de pensar tan alto y tan profundo al mismo tiempo, era la verdadera hazaña. Tal vez ese sea el verdadero misterio. No como los humanos lograron vaciar toneladas de roca o tallar con precisión geométrica sin herramientas modernas. No cuántas manos o cuántos años fueron necesarios. El enigma más profundo es cómo una civilización fue capaz de imaginar a esa escala, de concebir un proyecto que desafía la comprensión incluso siglos después. No se trata de técnica ni de fuerza. Se trata de visión. De la capacidad de una mente humana, o de muchas mentes humanas, para concebir algo que trasciende su tiempo y espacio. Para transformar no solo la roca, sino la percepción misma de lo posible. El templo de Kailasa no es solo piedra ni historia, es un recordatorio silencioso de que la grandeza nace cuando la fe, la imaginación y la acción se combinan. Que la verdadera maravilla no es siempre la más visible, sino aquella que resiste los siglos, que desafía la comprensión y que, con cada mirada, sigue inspirando. Mientras el sol descendía sobre los acantilados de cuevas de Ellora, iluminando los relieves de dioses y guerreros, la montaña se revelaba completa, una obra de visión y perseverancia que ningún tiempo podría borrar, y un misterio que, tal vez, solo los que sueñan en grande pueden empezar a comprender. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.